Buenas tardes, Juan José Tamayo, secretario de la Asociación de Teólogos y Teólogas Juan 23. Cuando quiera puedo empezar su presentación, que ha puesto como título Mundo en colapso y cristianismo liberador. Buenas tardes. Bueno, de nuevo, buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo del continente o del país donde se encuentren. Damos comienzo al 44 Congreso de Teología que venimos celebrando de manera ininterrumpida desde el año 1981, salvo el año de la pandemia. Han participado o hemos participado hasta este año más de 40.000 personas. Atendiendo a la convulsa e irracional realidad mundial que estamos viviendo, el tema de este año es Un mundo en tinieblas, ¿hay razones para la esperanza? A mí se me ha pedido que haga la presentación en torno a Mundo en colapso y cristianismo radical. El título primero era Liberador y yo lo he cambiado por Radical, un tema no fácil pero de necesario tratamiento. Voy a dividir mi exposición en tres partes. En la primera, trataré de identificar el actual colapso mundial y sus principales manifestaciones. En la segunda, me ocuparé más brevemente de lo que yo llamo los brotes verdes que pueden permitir desbloquear el colapso. Y en la tercera parte, intentaré responder a la pregunta por la posible contribución que hace el cristianismo radical a dicho bloqueo. Primera parte. La principal constatación se encuentra en la primera parte del título. Vivimos en un mundo en colapso, provocado por una serie de megaproblemas y de sistemas de dominación que impiden su desbloqueo. He aquí algunos de los que me parecen más significativos y desafiantes. La pobreza estructural y la creciente desigualdad, que constituyen, como diría Ignacio Ellacuría, el mal común que da lugar al estado de malestar, que afecta sobre todo a las mayorías populares del sur global. En segundo lugar, la crisis y el letargo de la democracia, sometida a la dictadura de los mercados, a los populismos y a los gobiernos tecnócratas, que desembocan en antipolítica en un sector importante de la población. De esto hablará Cristina Monge posteriormente. Tercer lugar, la pervivencia del capitalismo, en su versión ultraneoliberal, que se traduce en necropolítica y necrocapitalismo. ¿Qué significan estos dos conceptos? Que todos los poderes coaligados tienen la capacidad de decidir quién tiene que morir y quién puede vivir. En cuarto lugar, la pervivencia del patriarcado, a través del poder de las masculinidades hegemónicas que justifican las discriminaciones de género y desembocan en violencia contra las mujeres en alianza con otros sistemas de dominación. En quinto lugar, o en cuarto lugar, estaría la depredación de la naturaleza, que se traduce en ecocidio a través del extractivismo y de otros sistemas de explotación de la tierra. Asimismo, el armamentismo, que 80 años después de Hiroshima y Nagasaki puede desembocar en una guerra nuclear que destruya la humanidad y el planeta. Igualmente, el choque de civilizaciones, que considera la dialéctica amigo-enemigo en la relación entre los pueblos como la ley de la historia e impide el diálogo intercultural. Asimismo, la proliferación y el fortalecimiento del fascismo social y del fascismo político, con el consiguiente debilitamiento de los procesos democráticos e incluso el peligro de la eliminación de la democracia. Asimismo, también el imperialismo cultural, que considera la cultura occidental como referente del resto de las culturas
y desemboca en lo que Boaventura de Sousa Santos llama epistemicidio, es decir, la destrucción de los saberes de los pueblos originarios. También la mercantilización de la vida y la cosificación del ser humano. Lo mismo los fundamentalismos religiosos que desembocan con frecuencia en guerras de religiones destructivas de vidas humanas y lo justifican en nombre de Dios. La xenofobia, el racismo y la aporofobia hacia las personas y los colectivos migrantes, refugiados y desplazados pobres, que desembocan con frecuencia en prácticas violentas. Lo mismo la idolatría, que consiste hoy en la adoración no del becerro de oro, como fue la idolatría de los israelitas, sino en la adoración del oro del becerro y el despertar con frecuencia patológico de las religiones. También la sistemática transgresión de los derechos humanos por parte de los Estados y las instituciones internacionales que tienen como misión velar por su cumplimiento. El colonialismo y el neocolonialismo, cuya pervivencia, aun después de los procesos independentistas, se traduce en la colonialidad del ser, del tener y del poder. Otro de los grandes fenómenos que generan este colapso es el Cristo neofascismo, como nueva religión con numerosos seguidores. ¿Qué es el Cristo neofascismo o en qué consiste? En la alianza entre la derecha, entre la extrema derecha política y cultural con el apoyo del neoliberalismo y los movimientos cristianos fundamentalistas con el apoyo de no pocos dirigentes cristianos integristas. Y esta nueva religión se traduce en discursos y prácticas de odio. Por lo mismo, el triunfo de las distopías, no sólo como género literario, sino como fenómeno real, que cierra toda posibilidad de un pensamiento y de unos proyectos utópicos. Igualmente, las narrativas belicistas, que descalifican lenguajes y prácticas pacifistas y privilegian discursos y prácticas de confrontación armada. Luego, la naturalización y la normalización de la violencia en la vida cotidiana y en las relaciones internacionales. Su modalidad más destructiva y nihilista es el proyecto colonial y sionista de Israel contra el pueblo palestino, que basado en los principios de pueblo elegido y tierra prometida está provocando asesinatos y centenares de miles de ocupaciones de tierra por los colonos israelíes en Cisjordania y el genocidio en la Franja de Gaza con el asesinato de más de 64.000 personas, de las cuales el 70% son mujeres, niños y niñas. Por lo mismo, el 90% de los edificios destruidos, el hambre como arma de guerra, especialmente contra los niños y las niñas, y la limpieza étnica, a través del desplazamiento forzoso de todos los habitantes para la construcción de un centro tecnológico y turístico que es el proyecto de Trump. Y todo esto, y este es el gran escándalo, y todo esto se está produciendo con la inoperancia de la ONU y de otros organismos internacionales, la inacción cómplice de Europa, de la mayoría de los países del mundo, incluidos los países árabes, el apoyo incondicional de los Estados Unidos y el silencio, y esto es lo más dramático que nos afecta de manera especial en este Congreso, el silencio de la mayoría de los líderes religiosos mundiales, con la horrorosa excepción que acabo de ver y de leer esta mañana de los patriarcas latinos y ortodoxos que han condenado enérgicamente la invasión de la ciudad de Gaza. Segundo tema, segunda parte. Llegados aquí, la pregunta es obligada. ¿Es irreversible el colapso generado por la acumulación de problemas y sistemas de dominación coaligados que operan hoy en el mundo?
¿Hay alternativa al colapso o tenemos que vivir instalados en él sin posibilidad de salida? Yo creo que no podemos caer en el fatalismo y en la desesperanza, sino que tenemos que ser imaginativos y buscar salidas, caminos de esperanza, al menos de manera fragmentaria. Yo creo que existen brotes verdes que hay que ayudar a crecer como tentativa de respuesta al colapso. He aquí algunos, en los que seguramente muchas y muchos de nosotros estamos comprometidos. Los movimientos de lucha contra la pobreza, el despertar de la democracia participativa, más allá de la democracia representativa, las prácticas económicas alternativas en favor del bien común, la globalización contrahegemónica y los movimientos alterglobalizadores, la nueva conciencia ecológica que da lugar al paradigma ecohumano y a la ética del cuidado de la naturaleza, los movimientos feministas que trabajan por la no discriminación de las mujeres, la igualdad y la justicia de género y el reconocimiento de los derechos de los colectivos LGTBIQ+ como derechos humanos. Asimismo, el respeto al pluralismo cultural y el diálogo simétrico entre cosmovisiones, culturas y saberes. También las movilizaciones populares en favor de la descolonización e independencia del pueblo palestino y contra el genocidio, la limpieza étnica y el desplazamiento forzoso de los gazatíes. Tercera parte. Ahora nos preguntamos, ¿qué papel puede y debe jugar el cristianismo radical para contribuir a salir del colapso paralizador de tantas energías utópicas como se están perdiendo? Empiezo por afirmar algo que debería ser obvio, pero no parece que lo sea tanto, ¿no? Y es que el cristianismo o es radical o no es cristianismo, entendiendo en este caso por radical ir a las fuentes del ser, del vivir y del convivir y a las raíces evangélicas. Han sido las personas cristianas radicales a lo largo de la historia y lo están siendo ahora quienes han salvado al cristianismo de las múltiples crisis por las que ha pasado. Si el cristianismo quiere ser históricamente significativo, crítico y relevante en el campo de los saberes y de la transformación del mundo, si busca transmitir un mensaje de esperanza en la oscuridad del presente y apostar por la utopía en estos tiempos distópicos, debe tener las siguientes características: liberador de las personas más vulnerables, los colectivos empobrecidos y los pueblos oprimidos, contrahegemónico, es decir, crítico de los imperialismos y los neoimperialismos, alterglobalizador, es decir, que incluya a quienes la globalización neoliberal excluye y practique la mesa compartida, esa experiencia que comenzó con el movimiento de Jesús, donde desaparecen las diferencias de rango y de clase social y sobre todo ocupan el lugar central en la mesa las personas desamparadas y las personas empobrecidas. Asimismo, un cristianismo feminista que respete las diversas identidades afectivo-sexuales, más allá de la heteronormatividad y de la binariedad sexual. Cuestione el sexismo, la LGTBIQ-fobia y las masculinidades hegemónicas. Condene las diferentes formas de violencia contra las mujeres, sexual, simbólica, religiosa, étnica, laboral, jurídica, en la sociedad y en las religiones. Defienda la igualdad y la justicia de género y apueste por una comunidad fraterno-sororal. Debe ser también un cristianismo ecológico que defienda la dignidad y los derechos de la tierra con el mismo empeño con que defiende la dignidad y los derechos de los seres humanos. Por lo mismo,
un cristianismo comprometido con la paz, basado en la justicia. Hasta ahora, la única teología que se ha elaborado ha sido la teología de la guerra justa, que ha legitimado los diferentes sistemas de dominación. Yo creo que es hora de empezar a elaborar otra teología, que es la teología de la paz justa. Por lo mismo, para dar ejemplo, cosa que no está haciendo en este momento, debe estar empeñado en la práctica de la democracia en el seno de sus instituciones. Y en este caso la contradicción es manifiesta, ya que la jerarquía católica defiende la democracia en la sociedad, siempre, claro está, con muchos límites, pero no defiende la democracia y los derechos humanos en el interior de sus instituciones. Debe ser también un cristianismo interétnico, que reconozca y respete las identidades de las culturas originarias en diálogo e igualdad de condiciones con otras identidades culturales. Debe defender los derechos humanos y la igual dignidad de todas las personas, pero no en abstracto y con discursos genéricos, sino especialmente de aquellas personas que los tienen más amenazados. Por lo mismo, me parece que otra de las características de este cristianismo radical tiene que ser anti-idolátrico, es decir, que denuncie la idolatría del dinero convertido en Dios al que se le rinde culto. Y aquí no hay, creo, más duda que es la principal incompatibilidad que aparece en el Evangelio. En el texto de Mateo 6:24, no se puede servir a dos señores, a Dios y al dinero. Un cristianismo igualmente no dogmático, no enrocado en imposibles certidumbres, sino interrogativo, en actitud de búsqueda, abierto a la duda y con la posibilidad del error y de la equivocación. Un cristianismo hospitalario, samaritano, con las personas migrantes, refugiadas y desplazadas. También decolonial, que no imponga su concepción occidental al resto de las culturas. Por lo mismo, un cristianismo en alianza con la izquierda alternativa ecosocialista y con los movimientos sociales. Termino diciendo que si el cristianismo radical desea contribuir a superar el actual colapso y aportar luz en medio de las tinieblas en que vivimos, tiene que ser un cristianismo en policromía, es decir, que compagine el rojo de la justicia, el verde de la ecología y de la esperanza, el arco iris del LGTBIQ+, el morado del feminismo y el blanco de la paz. Este sería, por tanto, el intento de respuesta que de manera muy modesta y nada mesiánica puede aportar el cristianismo para salir de esta situación de colapso en que se encuentra el mundo. Para acercarnos a la compleja y convulsa realidad a la que he intentado aproximarme globalmente, contamos en este Congreso con especialistas en ciencia política, ciencias de la información, teología de la liberación y teología feminista, ecofeminista, que ofrecerán rigurosos análisis sobre alguna de las crisis más importantes de nuestro mundo y harán propuestas para un cristianismo de liberación ecológico y ecofeminista en el horizonte de la revolución política, económica y ecológica llevada a cabo por el Papa Francisco como respuesta a dichas crisis. No me queda más que agradecerles el interés que han mostrado por esta presentación y decirles que vamos a escuchar a los expertos, a los especialistas. Muchas gracias. Va a empezar Cristina Monge, presentada por Elma Martínez Ocaña. Minuto solo, ya, que no me dejaba que, bueno, que el currículum de Cristina estaba ya en el mismo programa. Es muy amplio, lo que importa es escucharla a ella. Yo voy a decir algunas cosillas.
licenciada en Ciencias Políticas y Sociología, doctora por la Universidad de Zaragoza, y es muy interesante sus áreas de investigación: la sostenibilidad, la calidad democrática, especialmente la gobernanza para la transición ecológica. Temas que trabaja con diversos centros de investigación en conexión y trabajo cooperativo. Es docente en la Universidad Complutense de Madrid y desde el año 2020 preside la asociación Más Democracia. La hemos escuchado, me imagino que muchos y muchas de nosotras, a través de entrevistas en El País, la cadena SER, Radio Televisión Española. Es autora de bastantes libros: el 15M, Movimiento Político para la Democracia. Es coeditora de la coalición Más Cultura Política. Pero de un modo especial yo hoy solamente quiero resaltar y animar a que, entrando en su página web, podáis leer con qué seriedad, agudeza y valentía afronta en sus escritos sus análisis sobre la actualidad, que va publicando en diversos medios. Subrayo algunos últimos que me han resultado interesantísimos: apoyando el Pacto de Estado frente a la emergencia climática, denunciando la incompetencia de quienes tenían la obligación y responsabilidad de gestionar los incendios, con un certero artículo: esto no va de competencias, sino de competentes. Denunciando con contundencia y claridad el genocidio de Gaza. Un artículo interesantísimo: bajo las ruinas de Gaza se esconde una vergüenza histórica que acumula décadas de violencia, injusticia y terror. Denuncia la corrupción como una realidad contra la democracia y con gran fuerza y muy certeramente afirma: la antipolítica no es el antídoto. Y termino con una pregunta de un artículo que me ha encantado: no preguntes qué va a pasar. La pregunta es: ¿qué debemos hacer? Gracias, Cristina, por ti, por lo que tú aportas, por lo que tú eres y por estar aquí hoy con nosotras. Bueno, pues nada, que muchísimas gracias por la invitación. Decía que me hubiera gustado muchísimo escuchar a Juan José previamente, porque seguro que, por lo que hemos ido comentando él y yo estos días, seguro que ha hecho alusiones y comentarios a cosas a los que yo también me voy a referir. Pero bueno, pues ya iremos después en la conversación subrayando aquellas cuestiones que pueden ser comunes, ¿no? La verdad es que es muy interesante y muy sugerente el título que me habéis propuesto, la idea que me habéis propuesto para compartir, porque creo que es uno de los temas del momento, ¿no? De nuestros tiempos y que más nos están haciendo pensar. De hecho, yo os avanzo que he estado estos meses atrás trabajando en un libro que tiene mucho que ver con esto, que saldrá en los próximos meses, y que continuamente están llegando a mis manos libros de referencia de autores conocidos y muy cercanos que están hablando de estas cosas, ¿no? Sin ir más lejos, Victoria Camps acaba de publicar La sociedad de la desconfianza, perdón, que tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar. Y Josep Ramoneda acaba de sacar un libro que se llama Poder y Libertad, que también tiene mucho que ver con lo que yo voy a comentar ahora. Así que efectivamente esto es, yo creo que uno de los temas que más nos están preocupando y ocupando a muchos en los últimos tiempos, ¿no? Lo que aquí se plantea tiene mucho que ver con esto que hemos llamado la crisis de la democracia, que es un fenómeno que en absoluto es nuevo. Para empezar, la idea de crisis y de democracia está unida a lo largo de la historia del pensamiento político. La idea de democracia está siempre en crisis en la medida en que es un horizonte al que siempre queremos llegar, pero nunca conseguimos alcanzar un estado ideal, que se van sucediendo los acontecimientos, cada vez hay más necesidades, cada vez queremos profundizar, cada vez los problemas son mayores y vemos que la democracia no tiene respuestas para muchos de ellos, ¿no? Entonces, la idea de crisis y democracia es una idea que ha ido casi siempre unida, ¿no? Luego comentaré cuál es lo que yo creo que es la idea de crisis de la democracia específica de nuestros tiempos, que la diferencia a las crisis de las democracias de otros tiempos distintos, ¿no?
Pero viniendo un poquito más a la actualidad, yo decía que no es nuevo, en el sentido de que en Occidente, ahora voy a hablar sobre todo de Europa, ¿no? O de Occidente en este caso, llevamos más de una década ya hablando de descontentos, hablando de malestares, hablando de insatisfacción. Más de una década desde que en el año 2011, que hace ya 14 años, casi década y media, aquí en España, pero también en otros ámbitos de Europa y también en otros países de América Latina, surgieron movimientos que aquí llamamos de los indignados, en otros sitios tuvieron otro nombre, pero que básicamente lo que nos decía el 15M y todos los movimientos que salieron a su alrededor era que esta democracia no era capaz de hacer frente a los problemas que surgían en cada momento. El 15M, ese estallido de indignación, es el año 2011. Estábamos inmersos en una crisis financiera muy importante, que enseguida empezó a ser una crisis económica y que inmediatamente tornó en crisis social y política, y que de alguna manera nos situó, aunque el descontento era previo, porque luego cuando estudiamos otro tipo de indicadores vemos que ese descontento venía ya de antes, no empieza en el 2008, pero sí que allí, a raíz de la crisis del 2008, cristaliza de una forma mucho más clara y se ve de una manera mucho más evidente, ¿no? Bueno, ¿qué fue lo que pasó básicamente, sintetizando mucho, en aquel momento? Pues básicamente mi interpretación es que lo que pasó en el año 2008 y los años que siguieron es que ese espejismo que, que se había creado en Occidente, sobre todo en Europa, insisto, de que la historia era una línea recta de progreso ascendente, se rompió. Vivíamos en un momento en el que pensábamos que todo iba a ir siempre a mejor, la riqueza iba a ir a más, el progreso iba a ser un continuum en ascenso y todas las generaciones iban a vivir mejor que las anteriores, porque durante un tiempo, al menos en Europa y en concreto en España, había sido así. Cada país tiene circunstancias distintas, ¿no? Pero si nos centramos en España, veremos que el cambio que se produce en este país desde la transición hasta el inicio del siglo XXI, efectivamente es un cambio en el que todo eso opera, ¿no? Opera en una línea recta de progreso ascendente. El sistema educativo actuaba como ascensor social y efectivamente cada generación vivía mejor que las anteriores, unido a un desarrollo de los servicios públicos, a un desarrollo importante de las políticas distributivas y redistributivas, a una aparición del estado del bienestar y a la reducción de cotas de desigualdad. Eso había sido así desde la transición hasta el inicio del siglo XXI. ¿Qué ocurre con la crisis del 2008? Pues ocurre que todo eso se rompe. Y el pacto tácito que nosotros teníamos con las generaciones más jóvenes, que venían a decir algo así como que tú estudia, fórmate, habla un par de idiomas, sal fuera a coger experiencia y cuando vuelvas tendrás el mismo nivel de vida al menos que tenías en tu ámbito familiar. Ese pacto se rompe, porque nuestros jóvenes hacen eso, nuestros jóvenes estudian, se forman, hablan un par de idiomas, salen fuera. Y cuando vuelven se dan cuenta que en el mejor de los casos iban a ser mileuristas. Por cierto, ser mileurista ahora no es nada negativo. Ahora mismo quien es mileurista muchas veces dice, ni tan mal, ¿no? En aquellos momentos el mileurista se consideraba un problema. Lo digo por ver también cómo ha ido evolucionando todo, ¿no? Esa promesa se rompe y eso genera una frustración. En un momento en el que además en España los casos de corrupción se iban sucediendo todos los días. Si vosotros recordáis la prensa de aquellos años, todos los días había un estallido de corrupción. Ante eso surge la indignación y surge para decir lo que fue el gran lema, no nos representan. Pero aquí hay una pregunta a la que yo creo que no se le ha prestado suficiente atención para entender todo aquello, que es ¿quiénes no nos representan? Porque era muy sencillo decir no nos representan los políticos, ¿no? No nos representan los diputados del Congreso, por ejemplo. Sin embargo, si profundizamos un poquito más en el discurso, veremos que no era eso de lo que se trataba. Cuando los indignados decían no nos representan, hablaban de todo aquello que sonara a poder instituido. Por supuesto, los políticos, pero también los sindicatos, también las organizaciones empresariales, también los medios de comunicación, incluso las grandes ONGs, que eran vistas como parte del sistema, se entendía que no estaban jugando el papel que tenían que jugar. Todo lo que sonaba al sistema establishment, ¿no? Al sistema instituido, empezó a ser cuestionado, empezó a ponerse en cuestión en el sentido de decir no están cumpliendo su papel para el que tenían que servir. Por eso ahora, cuando hablamos de la crisis de los órganos de intermediación, que luego entraré en eso,
tenemos que vernos en aquel momento para intentar entender qué era lo que esos movimientos sociales, esos movimientos populares nos estaban diciendo, ¿no? A partir de allí, lo que vemos es que efectivamente surgen formas populistas. El término populista es un término muy complejo, luego entraré en él, pero formas que en aquellos momentos articulaban el descontento por la parte progresista, en la mayoría de los casos, aunque no solo, pero generalmente pidiendo más y mejor democracia. Pero que en estos momentos quienes están articulando ese descontento son no quienes piden más y mejor democracia, sino quienes están cuestionando las bases de la democracia. Eso es básicamente lo que ha cambiado desde hace 14 años hasta ahora. Los malestares siguen allí, ahora me referiré a ellos. La indignación se mantiene, pero por un lado, lo que entonces fue indignación entendida como ganas de cambiar las cosas, se ha convertido muchas veces en decepción. Y por otro lado, la rabia, lo que es el sentimiento de enfado con el sistema, en estos momentos, en vez de capitalizarlo quien busca más democracia, lo está capitalizando quien cuestiona las bases y los valores democráticos de convivencia. A lo largo de estos años hemos visto cómo fuerzas de ultraderecha o lo que ahora llamamos neorreaccionarios han ido subiendo con fuerza en buena parte de los países occidentales. Tenemos a Estados Unidos como el primer exponente. También se han extendido por América Latina con características distintas, porque no se puede hacer el mismo análisis para todos los sitios. Incluso hay países en los que ya hemos visto cómo han crecido, ¿no? Han llegado al poder y después han descendido, han ido bajando. Digo esto porque las fuerzas de la ultraderecha no están ajenas, no son ajenas a los vaivenes políticos ni a los vaivenes sociales, sino que forman parte también del juego político y por lo tanto en un momento determinado reciben apoyo. Si no cumplen su promesa, si no son capaces de dar respuesta a los desafíos a los que se enfrentan, serán castigados por las urnas, siempre y cuando siga habiendo urnas. Es una cosa que, por ejemplo, ahora mismo en Estados Unidos todavía dudamos de que eso siga siendo así, ¿no? ¿Cómo están estas fuerzas de la ultraderecha populistas? Hago ahora una referencia, luego volveré a ella. ¿Cómo están en estos momentos incidiendo sobre nuestras sociedades? Pues de tres maneras. En algunas ocasiones llegando a los gobiernos mediante elecciones. En segundo aspecto, hay momentos en los que no llegan al gobierno, pero influyen de tal manera en los que sí que están, que su discurso consiga hacerse realidad. Pactos de las derechas sistémicas, de las derechas institucionales junto con la ultraderecha, donde esa derecha institucional finalmente acaba asumiendo los postulados ideológicos de la ultraderecha. No gobiernan, pero su discurso sigue allí. Y en tercer lugar, hay una tercera vía por la que sus ideas se ponen en marcha, que tiene que ver con la capacidad de hacer valer su discurso y romper los consensos y las formas de convivencia en las sociedades democráticas. Por lo tanto, nos estamos enfrentando en estos momentos a una forma de populismo de la ultraderecha que tiene esas tres vías de hacer valer sus postulados, o gobernando, o influyendo en los que gobiernan, o directamente cuestionando los valores y los consensos democráticos creados. Por ejemplo, sin ir más lejos, aquí en España, los consensos contra la violencia machista. Desde que Vox, la ultraderecha, está en las instituciones, es muy difícil que se puedan firmar, por ejemplo, declaraciones institucionales contra la violencia machista, porque ya hay un partido político que la niega. Esto es lo que cuando hablamos de que se quiebra de alguna forma las bases y los consensos de convivencia, ¿no? Pero bueno, ¿qué hacer en esta situación, ¿no? ¿O cómo poder analizar todo esto? Yo soy partidaria de alejarse lo máximo posible de aquellas posturas que descalifican a los que votan este tipo de fuerzas populistas de la ultraderecha. El granito lo dio Hillary Clinton en el año 2016, cuando perdió las elecciones, y se refirió a los votantes que habían optado por Donald Trump como gente deplorable. Bueno, el hecho en sí mismo ya dice mucho de la enorme distancia que tienen ahora mismo y la incapacidad que tienen ahora mismo algunos líderes políticos para comprender lo que está pasando en las sociedades y poder darles respuestas. Yo, por lo tanto, soy partidaria no solamente de no hablar de ellos como deplorables, sino de intentar entender cuáles son las causas que llevan en estos momentos a que sectores sociales de sociedades democráticas estén apoyando a fuerzas de la ultraderecha.
Y cuando una se pregunta por esas causas, aparecen algunas palabras claves, que son las que me quiero hacer referencia en mi intervención, ¿no? Hay dos básicos, que son malestar y descontento. El malestar puede hacer referencia desde un punto de vista conceptual tanto a malestares materiales, problemas de acceso a la vivienda, salarios bajos, pobreza, desigualdad, etcétera, etcétera, como a malestares de carácter más inmaterial. Por ejemplo, problemas de salud mental, que no digo que sean nuevos, porque estaban escondidos, pero que han emergido con mucha fuerza ahora mismo, ¿no? Problemas de identidad. Es curioso, ¿no? Ver cómo todas las políticas y todas las propuestas políticas identitarias ahora tienen mucho más eco que el que tenían hace unos años. Y estos malestares generan descontentos. Descontentos que la propia noción de descontento nos remite ya a una idea más etérea, ¿no? Más inmaterial, más difusa, que a veces no conseguimos aprehender con H bien, no conseguimos entender en toda su plenitud, pero que son descontentos que surgen basados en estos malestares, insisto, tanto de carácter material como de carácter inmaterial. ¿Por qué surge todo esto? De alguna forma, hay un elemento que a mí me parece fundamental y es cómo ha desaparecido en las sociedades occidentales, y ojo, porque allí, por ejemplo, si hablamos de Asia, no tiene nada que ver, es todo lo contrario, pero cómo ha desaparecido la idea de futuro. Nos hemos cargado la idea de futuro. El futuro es un sitio apocalíptico al que nadie quiere llegar. Y por lo tanto, ni hay futuro, ni hay mirada hacia adelante, ni hay medio largo plazo, ni hay esperanza. Eso es para mí la base que explica buena parte de la crisis por la que las democracias occidentales están atravesando. ¿Y por qué nos hemos cargado la idea de futuro? Pues básicamente porque tenemos, por un lado, no existe una percepción de una mejora continua, esto que decíamos antes, ¿no? Con la crisis del 2008 se quiebra esa idea del progreso de la historia como una línea recta de progreso ascendente. Entonces, eso no existe, eso se quiebra. No tenemos una sensación de que vayamos mejorando. Y ojo, porque están de sensaciones, que luego cuando acudimos a los datos igual no están así, pero las sensaciones de que tu vida no está mejorando. Pero sobre todo es que no tenemos un sitio al que queramos llegar. Cuando yo pregunto en clase a mis estudiantes o en una conferencia, ¿no? Pregunto cuáles son los principales desafíos que tiene ahora mismo la humanidad. Todo el mundo habla por lo menos de tres. Supongo que lo estaréis pensando ahora, ¿no? La crisis climática, es evidente, que está allí, la estamos viendo ya, por un lado. Todo lo que tiene que ver con la revolución tecnológica, digital y la inteligencia artificial, cómo se gobierna todo eso, cómo se gestiona todo eso. Y una correcta gestión de los flujos migratorios que están alcanzando niveles mucho más importantes que habían tenido en otros momentos, ¿no? Si os fijáis, cada uno de estos tres retos a día de hoy, en vez de verlo como una oportunidad, lo estamos viendo como algo apocalíptico. La crisis climática nos está diciendo que, bueno, pues lo estamos viendo, ¿no? Incendios, inundaciones, danas, sequías, hambrunas, temperaturas máximas en el planeta. La inteligencia artificial y la digitalización en general nos remite a un mundo que nos da miedo, sombrío, que no sabemos cómo funciona, en el que tenemos muchas dudas de que sepamos vivir y que nos somete a una tremenda incertidumbre. Y todo lo que tiene que ver con los movimientos migratorios, en vez de verlo como una oportunidad de pluralidad, de mestizaje, etcétera, lo estamos viendo también en clave de problema. Esos son los tres grandes desafíos que todo el mundo dice cuando se le pregunta y que son los mismos que los grandes expertos en gestión de riesgos globales mencionan en sus informes. Por lo tanto, tenemos tres elementos importantísimos, los tres con una capacidad disruptiva tremenda. La crisis climática lo cambia todo. La inteligencia artificial y la digitalización en general nos introduce en un mundo que no conocemos y cuyas reglas todavía no conocemos, muy complejas, luego si acaso comentamos más. Y todo lo que tiene que ver con los movimientos migratorios, estamos viendo que está generando miedo, inseguridad, zozobra, problemas de identidad, etcétera, ¿no? En este contexto, cuando miramos a los que tienen que gestionar lo que es de todos, lo que es público, aparece lo que para mí es uno de los conceptos claves del momento, que es la desconfianza. De hecho, mi tesis es que la crisis de la democracia que decíamos antes, ¿no? De nuestros tiempos, no es tanto una crisis de desempeño. Las democracias siguen siendo mucho más eficaces que los sistemas autoritarios para gestionar los grandes retos. Luego, si queréis, hablamos de esto, ¿no?
sino que es sobre todo una crisis de confianza. Cuando preguntamos aquí en Europa, ¿no? Tenemos unas cifras bastante periódicas que nos permiten analizar por parte de los eurobarómetros. Voy a dar el dato del último eurobarómetro. Cuando preguntamos a los españoles cuántos de ellos confían en el gobierno, un 17% dice que confían en el gobierno. Podemos pensar que el gobierno es de parte, ¿no? Y preguntamos, bueno, ¿y cuántos confían en los parlamentos? En los parlamentos están todas las opciones políticas, ¿no? Bueno, pues en los parlamentos decimos que confiamos un 14% de los españoles. Y cuando hacemos la pregunta clave, que es ¿cuántos de ustedes confían en los partidos políticos, que son una de las figuras centrales, ¿no?, de los sistemas representativos? Apenas un 8% de los españoles dicen que confían en los partidos políticos. Claro, las democracias son sistemas basados en la confianza de quienes nos representan. Si no confiamos en ellos, ¿cómo se articula todo esto? Pero hay más, porque fijaros que yo antes decía, los indignados del 15M, cuando decían no nos representan, no hablaban solamente de la política, hablaban de más cosas, ¿no? Hablaban, en definitiva, de lo que llamamos agentes de intermediación. ¿Qué son agentes de intermediación? Aquellos que intermedian entre la persona individual y a las instituciones del Estado. Medios de comunicación, es el agente de intermediación por excelencia, pero también sindicatos, también organizaciones sociales, ¿no?, una asociación de teólogos y teólogas, sois agentes de intermediación, ¿no? Lo que las cifras nos están diciendo es que en estos momentos en Europa, cuando yo publico un artículo, solamente me creen 3 de cada 10 personas de las que me están leyendo. Cuando yo estoy en la radio, solamente me creen 3 de cada 10 personas de las que me están escuchando. No a mí, a todos. Es decir, apenas un 30% de las personas que se informan por los medios de comunicación tradicionales, radio, televisión, prensa, se creen lo que esos medios de comunicación les están diciendo. No pensemos que la alternativa son las redes sociales, porque cuando preguntamos cuántos de ustedes se creen las noticias, la información que llega por las redes sociales, el porcentaje es el mismo. Por lo tanto, no hay allí una alternativa en las redes sociales, sino que tenemos un problema de credibilidad en quienes nos cuentan o quienes tienen la función de contarnos qué es lo que está pasando. No nos los creemos, en general. Claro, si resulta que a los que tienen que representarnos y tomar decisiones no confiamos en ellos, si resulta que a los que tienen que configurar la conversación pública, contándonos qué es lo que pasa, que eso es la articulación de la conversación pública, tampoco confiamos en ellos, no nos creemos lo que nos están contando, tenemos un problema muy importante de legitimidad, de cómo damos esa confianza, que es la materia prima básica de las democracias. Así que tenemos una desconfianza institucional, tenemos una desconfianza a los agentes de intermediación y, como no podía ser de otra manera, tenemos una desconfianza también en los otros. No confiamos en nuestro vecino, no confiamos en nuestro compañero de trabajo, no confiamos en que nuestra asociación de vecinos sea capaz de hacer una propuesta para ver cómo mejorar un parque, ¿no? Entonces, hemos perdido la confianza en todos aquellos agentes que son los que generan democracia. Por lo tanto, tenemos un entorno a futuro tenebroso con 3 elementos al menos, hay más, pero por simplificar, 3 elementos al menos de carácter con capacidad enorme disruptiva, ante el que tenemos incertidumbre y frente a los cuales no confiamos en nadie que sea capaz de hacerle frente. En ese contexto y sin nadie en quien confiar, esa incertidumbre se convierte en miedo. A partir de ahí la respuesta es clara, la pregunta es clara. ¿Pueden las sociedades actuales que viven en la incertidumbre y que son sociedades temerosas ser sociedades democráticas? Pues muy difícilmente. Pero la cosa va más allá, porque cuando yo digo que esa idea de futuro ha desaparecido y que no tenemos a nadie en que confiar y eso nos da miedo, cuando no se mira al futuro, ¿a dónde se mira? Al pasado. Y efectivamente hay propuestas políticas cuya mirada de futuro es una vuelta al pasado. Son hombres fuertes, ya sé que también hay mujeres, pero solemos decir hombres fuertes con todo lo que esos representan, que son capaces de articular un discurso en el que nos llevan a un pasado idealizado que nunca existió. Yo aquí hablo siempre de un concepto de Bauman, del filósofo de Zygmunt Bauman, que es el concepto de retrotopía,
que hace alusión a un pasado idealizado por una memoria selectiva, un pasado que jamás existió como tal, pero en el que cada uno de nosotros y de nosotras podemos encontrarnos cómodos y seguros en la medida en que ya hemos estado allí. Entonces, cuando de repente nuestros jóvenes, tanto ellos como ellas, sobre todo ellos, ¿no?, se sienten inseguros ante el cuestionamiento de roles de masculinidad o ante nuevas formas de vivir las relaciones de pareja o de considerar la familia, y esa inseguridad genera miedo, genera zozobra, ¿no? Cuando ellos encuentran a alguien que les dice, no te dejes engañar, vuelta a la familia tradicional, ellos sienten que efectivamente eso les genera seguridad, porque saben lo que tienen que hacer, saben qué rol tienen que tener, saben lo que se espera de ellos. Es mucho más sencillo. Ese es el tipo de discursos que vemos que está calando por parte de esas fuerzas de la ultraderecha populista. A día de hoy se podría decir que la indignación que hace 14, 15 años surgió para expresar todos estos malestares ha generado una decepción muy importante porque no ha sido capaz de dar respuesta a esos malestares. Los malestares siguen, la incertidumbre permanece, los retos es muy difícil darle respuesta y la gente no confía en los agentes de intermediación ni en las instituciones, ni siquiera en la comunidad. Y ante eso surge otro tipo de populismo, esta vez de ultraderecha, que plantea una vuelta al pasado como propuesta de futuro. Decimos eso de que la rabia ha cambiado de bando. Antes estaba en un lado y ahora está en otro. Antes estaba en quien pedía más y mejor democracia, ahora está en quien cuestiona esos fundamentos y esos valores de convivencia básicos democráticos. Es un populismo que, insisto, la idea de populismo es un concepto complejo que tiene también dimensiones distintas según las familias políticas en las que se sitúe, en las latitudes. No es igual cuando se habla de populismo en Europa o en América Latina, ni muchísimo menos. Pero el populismo sí que tiene una característica común siempre, y es una división de la sociedad entre nosotros y ellos. Nosotros y ellos puede ser el pueblo versus la casta, esto no sonará, ¿no? O el pueblo versus las élites. Siempre hay un nosotros y hay un ellos, pero con una característica fundamental, y es que tanto nosotros como ellos es un todo homogéneo. Se niega el pluralismo dentro de cada uno de esos grupos. Cuando se dice la casta versus el pueblo, se dice que la casta es una, con unas características homogéneas, y que el pueblo es también algo homogéneo. Se niega, por lo tanto, el pluralismo, que es la base de la democracia. Por si esto fuera poco, existe otra tendencia también para escapar este malestar, este miedo, a este cuestionamiento de la democracia, que tiene que ver con las salidas tecnocráticas. Salidas tecnocráticas que vimos en Europa en la propia gestión de la crisis del 2008 y que en algunos gobiernos vemos cómo se vuelven a recuperar este tipo de discursos. No son menos democráticas que los populismos. La tecnocracia vive en el fondo de una negación de la democracia en la medida en que pone las esperanzas en una suerte de conocimiento supuestamente neutral. Alude a una noción de la ciencia en un lado o de la tecnología, ¿no?, y del conocimiento por otro, como pretendidamente incuestionable, como pretendidamente neutro, aideológico y sin valores, cuando en realidad cualquier tipo de posicionamiento, tanto técnico como tecnocrático como científico, está basado en unos valores determinados y en una opción ideológica determinada. En ese sentido, esa tecnocracia es heredera de la famosa consigna de Margaret Thatcher y del neoliberalismo del TINA, el There is not alternative, no hay alternativa, y pasa por hacer creer que existe una única verdad y una única forma de hacer las cosas que está en poder de quien sabe, de quien tiene ese conocimiento. Por lo tanto, la sociedad, el demos ahí, queda absolutamente ausente en aras de ese supuesto conocimiento técnico, científico en cada lado, incuestionable, pretendidamente neutro, pretendidamente libre de valores y por lo tanto indiscutible, ¿no? Esos son como las dos grandes líneas que han surgido dando respuesta a esa crisis
de la democracia, ¿no? Desde mi punto de vista, ninguna de las dos tienen la capacidad de hacer frente a los retos de hoy y, por supuesto, ninguna de las dos nos van a ayudar a vivir a una mejor convivencia ni a una mejor democracia, sino que son en sí mismas un cuestionamiento de las democracias y un cuestionamiento de la convivencia y de una visión de futuro acorde a unos valores democráticos, ¿no? A partir de ahí, ¿qué hay que hacer? Y con esto doy 5 ideas para el debate y voy terminando, ¿no? Desde mi punto de vista hay al menos 5 elementos que creo que deberíamos empezar a considerar. Y los planteo, me tiro a la piscina aquí con vosotros y con vosotros los planteo para el debate. Yo hace tiempo que tomé una decisión, tuve un compromiso, que es que la gente que tenemos la enorme suerte de poder estar todos los días rodeados de libros, de debates, de conversaciones como esta, etcétera, pues deberíamos tener también un poco la obligación moral de intentar no solamente diagnosticar lo mal que está todo, que está muy mal, sino también intentar ver algún tipo de salida por donde poder avanzar, ¿no? Por eso me lanzo con 5 líneas de propuestas, que son propuestas para ser discutidas, para ser cuestionadas y para que le demos entre todos muchas vueltas, ¿no? La primera es que necesitamos ya imaginar de forma urgente el futuro al que queremos llegar. ¿A dónde queremos llegar? ¿Dónde queremos ir? Si os fijáis, todas aquellas movimientos, momentos históricos, ideologías, ¿no?, que han resultado en un momento u otro exitoso, han tenido una idea de futuro. El día que el triunfo alcancemos, dice la Internacional Socialista. Y no es una frase cualquiera, está hablando de una perspectiva de futuro, ¿no? El día que ganemos pasará esto. Bueno, pues, ¿cuál es el futuro? ¿Qué es lo que nosotros queremos ganar? ¿Cuál es ese futuro que nos estamos imaginando, ¿no? ¿Podemos imaginar ese futuro de forma compartida? Actualmente se dice que estamos asistiendo a una renovación del pacto social, del contrato social. Un contrato social que la propia idea, ¿no?, como tal surge, se materializa después de la Segunda Guerra Mundial con ese equilibrio, ese acuerdo entre capital y trabajo que da lugar a un pacto social de carácter, hoy llamaríamos socialdemócrata, en su momento no se llamó así, pero que hablaba de estados del bienestar, que hablaba de la intervención de lo público en la economía, de la redistribución de la riqueza, etcétera, etcétera. Todo eso se empezó a poner en cuestión con la crisis del 73 del petróleo, llegaron después Reagan y Thatcher y finalmente dio lugar a un neoliberalismo que acabó con ese contrato social y impuso un nuevo contrato social distinto de carácter neoliberal. Fuera la intervención del Estado, Estado mínimo, la mejor política social la que no existe, nos decía Margaret Thatcher, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la crisis del 2008 y sobre todo después, la crisis de la COVID como pandemia, dejó a las claras que ese paradigma económico no es capaz de dar respuesta a los desafíos del momento. La crisis del 2008 a las democracias occidentales nos ha salido muy cara, como estamos viendo. No solamente en términos económicos, que también, sino en términos políticos, en términos de legitimidad, ¿no?, en términos de fuerzas que impugnan a la ultraderecha, a las democracias mediante la ultraderecha por cómo se gestionaron esas crisis. Bueno, pues todo esto de alguna forma hace que a día de hoy se esté revisando, se está repensando ese contrato social. Y eso está pasando a día de hoy. Que estamos viendo cómo en los principales foros internacionales se está discutiendo cuál tiene que ser el rol del Estado. No tanto de un Estado mayor o menor, un Estado máximo o mínimo, sino cuál tiene que ser el papel del Estado a la hora de conjurar todos estos riesgos, todos estos desafíos que tenemos encima de la mesa, ¿no? Allí aparecen propuestas como la de Mariana Mazzucato, que dice el Estado tiene que dejar de hacer para hacer. Es decir, el Estado tiene que ser, lo público tiene que ser quien ponga el espacio en el que lo público, lo privado y yo añado lo social debatan conjuntamente cómo abordar los retos del momento. Porque son todos retos que exceden a la capacidad de las administraciones públicas o que exceden a la capacidad de las sociedades, ¿no? Necesitamos capacidades de lo público, de lo privado y de lo social. Bueno, pues el Estado tiene que ser aquel que ponga el espacio seguro de debate donde todo esto se articule. Y desde mi punto de vista, más que hablar de un contrato social, tenemos que hablar de una nueva alianza social de todos esos sectores para ver cómo damos respuesta a esos retos. Por lo tanto, segunda propuesta. Si la primera era imaginemos el futuro, la segunda es hagámoslo en clave de una gran alianza que renueve ese contrato social que a día de hoy se ha visto que bajo el paradigma neoliberal no tiene capacidad de respuesta, para ver cómo abordamos los desafíos que tenemos, ¿no? Tercero,
Yo hablaba antes de 3 enormes desafíos, hay más, ¿no? Pero 3 grandes desafíos: crisis climática, revolución digital y la gestión de las migraciones. Los estamos viendo a todos ellos como una fuente de problemas. En función de cómo se gestionen, pueden ser una fuente de oportunidades. La crisis climática y su correlato, que es la transición ecológica, en estos momentos es una enorme oportunidad para repensar un modelo económico injusto que está atendiendo a las desigualdades, para repensar un modelo económico que es insostenible porque ha hecho caso omiso de su base material, que es el planeta, y para repensar un modelo económico que necesita reconfigurar conceptos fundamentales como la propia idea de progreso. ¿Qué es el progreso hoy? ¿Qué es la riqueza? ¿Es aquello que mide el Producto Interior Bruto? Pues no parece que el Producto Interior Bruto sea un instrumento muy adecuado para medir esas cosas, puesto que estamos viendo las carencias que tiene, ¿no? Lo mismo si hablamos de la revolución digital. La estamos viendo con mucho miedo, pero se nos olvida una cosa fundamental, y es que la revolución digital podemos gobernarla, podemos ponerla a nuestro servicio y no estar nosotros a su servicio de las máquinas. Y eso no es algo imposible de hacer. Eso se puede hacer y de hecho empiezan a aparecer ya conatos de iniciativas, ¿no? De cosas. Pero necesitamos una propuesta de gobierno, de gobernanza y de gobierno de la tecnología. La política, el gobierno no puede permanecer ajeno a todo esto. Hay que gobernar, ¿no? Y lo mismo con las migraciones. Podemos verlas como una amenaza o podemos verlas como una fuente de oportunidad. Migraciones que son tan antiguas como el propio ser humano, ¿no? Pero que lo estamos viendo desde el otro lado. Por lo tanto, ayudar a construir cada reto en una oportunidad. 4. Ser valientes para repensar conceptos incómodos. Hay algunos conceptos que en las democracias y especialmente en ámbitos progresistas son incómodos. Hablo de la idea de seguridad, de la noción de libertad o de lo que supone el concepto de poder. Y necesitamos repensar esas ideas básicas, otras más también, pero por lo menos esos 3 grandes conceptos para poder adecuarlos a los desafíos del momento. Hablamos de seguridad e inmediatamente pensamos en ejércitos. Pero actualmente el principal desafío a la seguridad en el mundo se llama crisis climática. En España, 228 muertos en la última dana y los incendios que hemos tenido este verano. Pero si volvemos la mirada a América Latina, veremos fenómenos extremos continuos, veremos sequías continuas, veremos inundaciones continuas. Si volvemos la mirada al Cuerno de África, veremos cómo las sequías se convierten en hambrunas, inmediatamente esos son millones de vidas humanas. Entonces, el principal desafío a la seguridad a día de hoy, aunque suene duro, ¿no?, decirlo en un momento donde tenemos una guerra en Ucrania, un genocidio en Gaza, pese a todo eso, el principal desafío de la humanidad en materia de seguridad es la crisis climática. Eso nos obliga a repensar la idea de seguridad. Podemos hablar de libertad. ¿Entendemos la libertad como la ausencia de límites? Porque si la libertad es la ausencia de límites, es una noción bastante corta de libertad. Y sin embargo, no somos capaces todavía de darle una dimensión adecuada. Y algo parecido sucede con la idea del poder. Son conceptos que nos alejan, ¿no? Nos generan incomodidad. Bueno, pues yo propongo que repensemos esas ideas, esos conceptos para ver cómo pueden ayudarnos a salir de todo este atolladero, ¿no? Y finalmente, la quinta y última propuesta, atrevernos a equivocarnos. Estamos viviendo en crisis y en desafíos que son nuevos, que sepamos nunca antes habíamos hecho frente a una emergencia climática, ¿no? O nunca antes habíamos tenido que sepamos, que tengamos consciencia, o sea, viviéndolo en presente, ¿no? Habíamos tenido la conciencia de un desafío tecnológico tan importante, tan disruptivo, que nos mete en un contexto distinto como el que estamos viviendo. La humildad intelectual nos tiene que llevar a reconocer que es la primera vez que gestionamos algo así y que por lo tanto no sabemos cómo se hace. Y que en ese sentido tenemos que ir probando, evaluando, testando y cuando nos equivoquemos, pues marcha atrás y a volver a empezar. Por lo tanto, como vamos a equivocarnos muchas veces, porque es la primera vez que estamos haciendo estas cosas, pues cuanto antes nos equivoquemos mejor, porque antes conseguiremos dar con el camino que nos lleve a donde queremos llegar. Yo creo que lo voy a dejar aquí, que por los tiempos veo que ya estoy rozando lo que Juan José me había dicho, entonces prefiero dejarlo aquí y de esa manera poder abrir el debate a todos ustedes. Creo que la conexión ha aguantado,
¿Sí? Ha aguantado muy bien, se ha escuchado Perfecto. perfectamente y solo quería decir que el 27 de septiembre hicimos una ampliación a 500 participantes, pero parece ser que Zoom no se ha enterado. Entonces he estado intentando arreglarlo, no lo he podido arreglar ahora, pero para mañana seguramente estará arreglado. Así que bueno, yo he intentado escribir a las personas que me han escrito diciendo que les mandaré la grabación de hoy, pero espero que mañana no haya ningún problema dentro de mis posibilidades. Y bueno, muchas gracias, Cristina. Creo que nos has dado un panorama eh, no negro, ¿no? Sino que real de lo que estamos viviendo mm, en este momento histórico y también unas perspectivas de futuro que me parecen importantes, ¿no? Tenemos que imaginar. A algunas nos queda más tiempo o menos tiempo que a otras, pero tenemos que seguir imaginando el futuro y trabajar por esa alianza social, ¿no? Porque realmente el contrato social se nos ha quedado solo en manos liberales o neoliberales. Y bueno, es verdad que la tecnología deberíamos de ponerla a nuestro servicio, aunque para mí es uno de los puntos, diríamos, menos accesibles. La prueba es la sesión de hoy. Si quieren, no tenemos congreso, ¿no? Es complicado el que realmente la tecnología podamos ponerla de nuestro lado. Y luego repensar los conceptos me parece, vamos, fundamental. Pero bueno, he hecho este resumen, mini resumen, para dar espacio a que haya personas que quieran participar. Si levantáis la mano que tenéis abajo o abrís ahora sí podéis abrir vuestro micrófono y hablar, yo os voy dando la palabra, ¿vale? Rafael, Sí, sí. Hola. Bueno, Cristina, enhorabuena, felicidades por tu intervención. Soy Rafael Ubal López, presidente de la asociación. ¿Se me oye? perfectamente. Sí, presidente de la Asociación Donantes de Risas y director de la Escuela del Humor de la Risa Pepe Villuela. Hoy es el Día Internacional de la Beneficencia, del latín beneficentia, que significa cualidad de hacer el bien, hacer el bien. Gracias por la cualidad que has tenido de hacernos el bien con tu palabra y con tu vida. Y brevemente, en relación con tu intervención, has hecho alusión a esta cuestión de falta de credibilidad, de falta de credulidad y de confianza. Y digo yo, pero es que no ha habido acaso una falta de ejemplaridad escandalosísima y la sigue habiendo, una falta de ejemplaridad. ¿Cómo va a haber credulidad si no hay ejemplaridad? Y por otra, necesitamos imaginar, has dicho, y de repente me viene a la cabeza Eduardo Galeano con su exposición del derecho al delirio. Me parece que ahora estamos en una sociedad tan, bueno, tan en momentos de patologías relacionales institucionalizadas que hay que recurrir al delirio para imaginar. Y por último, en relación con el tema de los otros como problema, pues me recuerda lo de Jean-Paul Sartre, el infierno son los otros. ¿Cómo es y recuerdo y traigo aquí a Mafalda, desde la Asociación Donantes de Risas, cuando dice, si no fuera por todos, nadie sería nada. Y ahí os lo dejo. Yo agradezco tanto al participante anterior como a Cristina, que tiene una Mafalda detrás suyo en la biblioteca. Eh, Mafalda, gran sabia. Yo recuerdo siempre una frase que tenía que era que nadie se hace rico sin hacer harina a los demás. Este, y bueno, acá en América Latina lo sufrimos como en oleadas, un tiempo de bienestar y muchos años de malestar, de
colonialismo, de neo, bueno, de todos los neos que inventaron para destruir la capacidad de crear riqueza y que esa riqueza se distribuya de manera uniforme. Así que, bueno, con esto que me has dejado para pensar, trataré de ver de qué manera el cristianismo puede encaminarnos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cristina. Yo retomo la primera propuesta, imaginar un futuro que diseñe algo deseable. ¿Y deseable para quiénes? ¿No? Porque para mí aquí está el gran problema, ¿no? Que probablemente lo deseable para unas personas, grupos o colectivos es lo contrario de lo deseable para otros. Entonces, ¿qué estrategias o cómo ir diseñando un futuro que pueda ser deseable como seres humanos, deseable para proteger la vida, deseable para sostenerla, deseable no solo por temas ideológicos, sino más profundamente? ¿Alguna estrategia, algún camino, cómo hacerlo? Porque me parece dificilísimo. Ahora, Ricardo, sí. Ya, pues ahora me oís, ¿verdad? Sí, ahora sí, Ricardo. No, había hecho yo aquí involuntariamente una desconexión. Bueno, muy buenas tardes. Por supuesto, conozco bien el discurso lúcido de Cristina y además no solo lúcido, creo que muy honestamente democrático, ¿no? Yo no. Entonces, lo que quería decir es que me acojo un poco a una idea que expresaba Juan José Tamayo en la introducción. Cuando estamos hablando de alternativas, todas las que ha dicho me parecen básicamente correctas, pero yo creo que estamos en un contexto donde es necesario introducir ese elemento de la radicalidad. Y hay que entenderlo bien porque es difícil. La radicalidad supone que, aunque seamos dialécticos, aunque seamos pacíficos, aunque podamos incluso aceptar, digamos, propuestas socialdemócratas como pasos necesarios para mejorar la realidad colectiva, creo que no podremos transformar la realidad a medio y a largo plazo si no introducimos ese elemento de la radicalidad. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que tener objetivos rupturistas, objetivos que supongan realmente un vuelco en lo que es la realidad mundial, el tipo de convivencia, el concepto de democracia que no se puede separar ya del de cuidados de la tierra y de las personas, del bienestar. En definitiva, que si a todas estas palabras magnas que hemos ido utilizando y que además con mucha razón en el pasado, pues tenemos que introducirles un elemento de ser capaces de implantarlo. Y termino. Si realmente ese concepto de la radicalidad lo tuviéramos incorporado de manera fehaciente, probablemente lo que está pasando en Gaza lo frenaríamos. Gracias. Gracias, Ricardo. Cristina, si quieres hacer algún comentario. Sí, por supuesto. Bueno, primero gracias por... No te oímos, Cristina. ¿Ahora? ¿Ahora Sí, sí? sí, ahora, sí. Ahora sí es culpa mía, que no le había dado al clic. Digo que nada, que muchísimas gracias por los comentarios y sí, unas cuantas reflexiones. Mafalda está aquí siempre, ¿eh? No la he puesto hoy para haceros la pelota. Está siempre ahí. Así que Alicia, un beso a Buenos Aires, que soy aquí una fan vuestra. Decía Rafael, ¿cómo no va a haber desconfianza si ha habido falta de ejemplaridad? Claro, claro. Es que cuando surge la indignación y cuando hoy sigue habiendo malestar, no es gratuito, no es porque sí, es porque efectivamente ha habido, Rafael, esa falta de ejemplaridad. Claro que sí, efectivamente. También te diré que yo a veces
me gusta hacer un ejercicio, ¿no? Y es, hablemos de la corrupción, por ejemplo. ¿Mm? ¿Cuántos políticos hay corruptos? Pues muy pocos. Porque si nosotros contamos todos los concejales de todos los municipios, todos los diputados, todos los representantes públicos, todos los grandes empresarios, los medianos empresarios, ¿no? ¿Realmente cuántos están incursos en casos de corrupción? Pues es un porcentaje pequeño, pero que lo hacen tanto daño, es tan llamativo y tienen tanto poder, porque son los que tienen más poder, que hacen muchísimo daño. Pero eso no quiere decir que todos los políticos sean corruptos, ni muchísimo menos. Y sin embargo, si hoy salimos a la calle, veremos y preguntamos en una encuesta, veremos que la sensación que hay es esa. Muchas veces los medios de comunicación aquí hacen, yo creo que un papel que es muy difícil de hacer, porque hay que denunciar esos casos, por supuesto. Pero a veces el discurso de trazo grueso hace que se generen espejismos que no son ciertos, ¿no? La gran mayoría de las personas que se dedican a la política hoy no solamente no son corruptos, es que ponen dinero de su bolsillo. Hablamos de concejales de municipios que en muchos casos no tienen ni sueldos. Hablamos de quien se dedica a la gestión de lo público desde 1000 puntos de vista, ¿no? Incluso los que tienen una dedicación completa y tienen un salario, la gran mayoría no son políticos corruptos. La gran mayoría de empresarios no son empresarios corruptos. Hablo ahora mismo de España, ¿vale? Ya veis que hay aquí personas de otros países. Yo publiqué hace poco un artículo en El País que escandalizó un poco. Aquí ya sabéis que estamos en pleno debate de temas de corrupción. Y yo titulaba ese artículo España no es un país corrupto, porque no lo es. Yo soy profesora hace muchos años y a mí nunca nadie me ha regalado nada para que apruebe a su hija o a su hijo. Y en otros países del mundo esto pasa. ¿Mm? Yo he tenido que ir al médico para pedir un antibiótico a mi niño cuando era pequeño y yo no he tenido que meter un billete de 50 euros en la bata del médico para que me para que me recetara un antibiótico. Y esto en muchos países del mundo pasa. Y cuando me ponen una multa en la carretera no se me ocurre pasar un billete de 50 dólares o 50 euros al policía para que me la quite. ¿Mm? Y en muchos países del mundo pasa. Entonces, tenemos un problema de corrupción instalado en unas élites políticas y económicas. Entonces, efectivamente, hay una falta enorme de ejemplaridad, Rafael. Totalmente de acuerdo. Por eso esa desconfianza es tan importante. Pero también hagamos ese ejercicio de perimetrar dónde están los problemas. Porque si no, pues bueno, también hay albañiles corruptos, ¿no? Que hacen trabajos y no quieren hacer factura para no tener que pagar IVA y no sé qué. Y por eso no pensamos que los albañiles sean corruptos, ni muchísimo menos. Bueno, pues un poco lo mismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, totalmente de acuerdo. Y sí, sí, muy fan también, no solamente de Mafalda, sino de Galeano y el derecho al delirio. Es que tenemos que concedernos ese derecho a delirar, ¿no? Emma, yo creo que hacías la pregunta del millón, ¿no? ¿Deseable para quién? Es que el futuro es un terreno en disputa. Porque cuando yo digo que no nos estamos imaginando un futuro deseable, en el fondo no es así, porque hay quien sí que lo está haciendo. Donald Trump tiene clarísimo cuál es su futuro deseable. Los que se reunieron el otro día, Putin, Xi Jinping, el primer ministro indio, Corea del Norte, también tienen un futuro al que quieren llegar, ¿eh? Pero tienen muy poco que ver con el que queremos nosotros. Entonces, ellos sí que saben cuál es el futuro al que quieren llegar. Los que no lo sabemos somos nosotros. Y ese es el problema. Entonces, claro, el futuro es un terreno en disputa. Por eso yo hablo de una alianza para esa renovación del contrato social, donde lo público, lo privado y lo social estemos presentes. ¿No? Y efectivamente, pues ese es el gran reto, ¿no? Y muy de acuerdo, Ricardo, cuando hablas de radicalidad. Cuando yo hablo de repensar conceptos claves, me refiero justamente a eso, ¿eh? A ir a las raíces de las cosas, que es lo que significa ser radical. Y por lo tanto, ir a la raíz de efectivamente qué es el poder. Nos atrevemos a pensar el poder. Gilles Deleuze, el filósofo francés, decía que la izquierda, en este caso le hablaba de la izquierda, necesita una nueva teoría del dinero y una nueva teoría del poder. Bueno, el dinero y el poder se parecen bastante. No son lo mismo, pero se parecen bastante, ¿no? Bueno, pues efectivamente yo creo que en estos momentos cualquier demócrata necesita repensar por lo menos esos tres conceptos y repensarlos desde la raíz, desde la radicalidad, efectivamente. Yo digo esos tres porque son con los que yo más me topo habitualmente en mi trabajo, pero seguro que hay muchos más, ¿no? Con lo cual, pues en efecto, creo que por ahí tienen que ir las cosas. No sé si doy respuesta. Guillermo, ¿quieres
hablar? Sí, yo, de los tres factores que mencionaste, que ponen en juego esta crisis de la democracia, yo me quedo con el tercero, que son los inmigrantes, que de los que has mencionado es el único factor realmente nuevo, que aporta una novedad, de personas que aportan una novedad. Y es necesaria una sociedad que los incluya para tener esperanza. En nuestras sociedades que están encaminadas al apocalipsis demográfico, lo cual es una señal de falta de esperanza en el futuro, la inmigración trae esta esperanza en un futuro para sus hijos, ¿no? Y una nueva vida. Por eso me parece clave el tema de la inmigración. No con aquello de inmigración sí o inmigración no, sino una metabolización del tema migratorio, que ponga en juego lo que decía el Papa Francisco, acogerlos, protegerlos, integrarlos y promoverlos. Y para esto también hace falta abrir el concepto de Estado-Nación que estamos manejando. Porque la democracia con sus crisis no puede estar encorsetada en este concepto de Estado-Nación de hace 200 años, de nación y de fronteras. Por eso veo en los inmigrantes que nos traen futuros, posibilidades, oportunidades a nuestras sociedades que están cansadas, que son consumistas, que viven en el entretenimiento y, y que no presentan muchas alternativas. Muchas gracias, Guillermo. ¿Alguien más quiere participar? Pues Cristina. Pilar Ruiz creo que levantaba la mano. Vale, pues yo no la tengo, así Efectivamente, que sí. Quiero sí, pues participar, pero no encuentro el botón apropiado. Pues yo quiero tener y compartir con vosotros una ilusión y un deseo disparatado, lo digo de paso, pero que me parece necesario. Yo creo que las mujeres, a través de los siglos, hemos acumulado una deuda que tenemos a nuestro favor de parte de la humanidad, primero por un patriarcalismo cruel, por todas las injusticias, por todas las muertes, por todos los menos sueldos que hemos recibido menores por el mismo trabajo. Tenemos tal deuda a nuestro favor que yo vería una oportunidad de cambio, que a partir de ya, cada vez que nace una niña en España, que es donde nosotros podemos tratar esto, se le abra una cuenta y todos los meses se le ingrese una renta de compensación de las dificultades que va a tener para vivir y de las que ha tenido ya previamente. Y de la manera que esa renta tiene que posibilitarle toda la vida, un mantenimiento básico, que no tenga que dedicarse a la prostitución, que no tenga que casarse por necesidad, que no tenga que trabajar de lo más innoble por sus hijos. Eso es un sueño, pero lo comparto vosotros con los que comparto sueños. Venga, pues me alegro mucho de veros y de hacer este tipo de congreso al que llevamos asistiendo todos los años posibles. Gracias. muchas gracias, Pilar, siempre tan ocurrente y tan positiva. Muchísimas gracias. Cristina, no, si hay alguien que quiera hablar, yo no lo veo. O sea, debo de tener algún troll por aquí metido. Ah, Marga. Marga veo que levanta la mano. Yo te voy diciendo lo que vea por aquí. Pues venga, Marga.
Usano, Marga, ¿no estás? Bueno, pues Beatriz o Pedro. ¿Quién está? Pedro, me parece. Sí, Pedro. sí. Bueno, pues muchas gracias a Cristina por esta charla, pero yo veo algún problema que no se ha mencionado y que me parece que es importante tenerlo en cuenta. Y es que los países occidentales que representan teóricamente la democracia, pues resulta que no mencionamos casi nunca que vivimos a costa de los países del sur. Y por poner un ejemplo, Francia tiene la mayor reserva de oro del mundo y en Francia no hay ninguna mina de oro. ¿Y esto cómo se explica? Pues la razón es muy sencilla y es que ha extraído todo el oro de Mali. Mali es un país pobre, subdesarrollado, mientras que Francia es un país desarrollado, pero claro, y pasa con todos los países europeos y con Estados Unidos pasa lo mismo. Vivimos a costa de los pobres. Y cuando los pobres se rebelan, pues les declaramos una guerra. Véase lo que pasó en Irak con lo de las armas de destrucción masiva, que era mentira, pero teníamos que apoderarnos de las riquezas de Irak. Y lo que pasó en Libia, que decían que el presidente libio estaba bombardeando a sus propios ciudadanos, que era también mentira, pero nos teníamos que apoderar del petróleo de Libia. Es decir, vivimos a costa de los demás. Y entonces, pues claro, estas democracias son democracias relativas. De hecho, hay una prueba sangrante en estos momentos, que es el genocidio de Gaza por parte del régimen sionista de Israel, y al cual apoya todos los países, todos los dirigentes de los países europeos. En España no, pero en otros países de Europa, en Francia, en Inglaterra, Países Bajos, etc., cuando hay manifestaciones a favor de Palestina, detienen a los manifestantes. Entonces, ¿qué tipo de democracias son estas que estamos defendiendo cuando estamos expoliando las riquezas de los países pobres, cuando se está ahora mismo exterminando a un pueblo que es el pueblo palestino, y Europa no hace nada para evitarlo, sino incluso al régimen sionista de Israel le estamos apoyando, les enviamos armas. Bueno, a Estados Unidos no voy a decir, claro. Entonces, ¿qué tipo de democracias son estas? ¿Qué futuro podemos tener? Estamos viviendo en un momento en el cual yo recuerdo ahora la frase, ya con esto termino, no quiero ocupar más tiempo. Recuerdo la frase que decía Rosa Luxemburgo: o socialismo o barbarie. Ahora mismo, en los países europeos, en Estados Unidos, estamos viviendo la barbarie. La barbarie de Palestina es un ejemplo claro, pero se podrían decir muchísimos más. Entonces, a mí me hubiera gustado que se hubiera hecho alguna referencia a estos temas. ¿Cómo podemos resolver esto? ¿Cómo podemos vivir bien en Europa sin recurrir al saqueo de los países del sur? ¿Cómo podemos vivir bien en Europa sin declarar guerras a otros países? Porque casi todos los países europeos pertenecen a la OTAN, que por cierto, la OTAN dijo que se iba a disolver
si la Unión Soviética disolvía el Pacto de Varsovia. La Unión Soviética disolvió el Pacto de Varsovia porque ingenuos de ellos se creían que los dirigentes europeos y de Estados Unidos, ellos cumplían las promesas que hacían. Y resulta que era todo mentira, claro. Son unos falsos y unos mentirosos. Y entonces, pero bueno, vivimos en esta democracia e intentamos paliar los defectos que hay para ver, pero sin resolver el problema fundamental. Y a mí esto pues me preocupa mucho. A mí me gustaría saber qué piensa Cristina de esto. Muchas gracias, Pedro. Carmen. Vale, muchas gracias. Bueno, pues si ¿Alguien quieres más? voy. Ah, perdón. No. ¿Alguien más? ¿Carlos Gil? ¿Alguien más? Yo tenía una pregunta, pero no sé Fernando. cómo Espera levantar. un momento, un Sí. poquito de orden. Carlos, Fernando. Vale, pues con estas dos palabras terminamos. A ver, Fernando, ya que estás en pantalla, dime. Fernando, ¿tienes apagado el micrófono? Ahora, Ahora. uno de los desafíos que Cristina muy bien pues planteó es el movimiento migratorio que va creciendo. Yo pienso que el primer derecho que tiene una persona es no verse obligada a dejar su tierra, no verse obligada a emigrar. Recientemente estuve escuchando a una comisión integrada por Cruz Roja, Cáritas y Manos Unidas que hizo un viaje por los países africanos de donde vienen los migrantes. Y todos coinciden que hay un problema de fondo, que es la pobreza, pero una pobreza debido a tres fenómenos. A tres causas. Uno es la explotación de los recursos naturales de estos países por las grandes empresas del norte global, Europa y Estados Unidos esencialmente. La otra, el cambio climático, las grandes sequías y también las grandes inundaciones. Y el otro, la corrupción de los gobiernos de donde viene la gente. Yo creo que esto hay que tenerlo presente, ¿no? Solamente eso sí. Gracias, Fernando. Carlos, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Simplemente quería que nos preguntarle a Cristina, ¿no? Sí, a Cristina, el papel de los procesos electorales en toda esta cuestión. Todas estas propuestas, ¿cómo podríamos, o sea, qué mecanismos o procedimientos tendríamos que articular desde las distintas instancias del cristianismo liberador o radical para que estas propuestas incidan en los agentes de intermediación que son protagonistas en los procesos electorales? Gracias. Muchas gracias, Carlos. Pues Cristina, con tu intervención terminaríamos el acto. Bueno, pues muchísimas gracias, gracias por las aportaciones, que son todas interesantísimas. Voy a intentar hacer referencia a todos, ¿no? Efectivamente decía Guillermo y recogía también Fernando el tema de los movimientos migratorios. Estamos en cifras históricas desde que tenemos datos, ¿no? Hay movimientos migratorios muy importantes. A día de hoy, bueno, ya sabéis que se diferencia entre migración y desplazamiento. Hablamos de migración cuando uno abandona su lugar de residencia cruzando las fronteras a otro estado, o de desplazamiento si el movimiento se hace dentro del mismo estado. Si contamos solamente desplazamientos, la primera causa en el mundo es la crisis climática. En algunos territorios tiene que ver con inundaciones, en otros con sequías, en otros con fenómenos extremos, etc., ¿no? Si contamos migraciones y desplazamientos toda la vez, nos encontramos tanto con la crisis climática como con conflictos armados o elementos económicos. Muchas veces detrás de los migrantes económicos, en el fondo lo que hay también es una causa relacionada con el clima, aunque en muchos casos ni siquiera el propio migrante es consciente de eso, ¿no?
llegan a Europa migrantes del Cuerno de África que te dicen, no, yo me fui porque cada vez las tierras son más pobres, ¿no? Y claro, pero ¿por qué son más pobres? Porque las sequías aumentan, ¿por qué? ¿No? Entonces muchas veces ni se es consciente, pero hay una cantidad de elementos ahí interrelacionados. El que migra nunca migra por una sola causa, siempre hay una conexión, ¿no? Por lo tanto, no hay una única forma. Y no nos olvidemos que suelen migrar aquellos que están en mejores condiciones. O sea, los que sufren mayor pobreza o tienen menos medios o menos capacidad o menos habilidad, ni siquiera pueden migrar. Esos directamente mueren, ¿no? Necropolítica lo llaman ahora. Entonces, efectivamente, esos movimientos migratorios son, como decía Guillermo, una fuente de novedad que nos obligan a repensar muchas cosas. Yo creo que tenemos que abordarlo como una oportunidad, que es lo que es, una oportunidad de riqueza, de mestizaje, de innovación, de pluralidad, pero sin ir a un discurso ni simplista ni naif, ni por supuesto negar que en un momento determinado y debido a una mala gestión se puedan generar problemas. Porque si negamos esto no estaremos ayudando a gestionar bien el fenómeno migratorio, sino que estaremos ayudando a convertir un fenómeno como es la migración en un problema. Y cuando la migración se convierte en un problema, ahí el que tiene las de ganar, desde luego no es la democracia, ni muchísimo menos, ¿no? ¿A qué me refiero? Pues me refiero cuando migración es sinónimo de pobreza, de desigualdad, de condiciones de trabajo infrahumanas, de personas hacinadas trabajando en el campo sin una mínima vivienda digna, por ejemplo. Eso que no tiene que ver solamente con la migración, sino con una migración más gestionada y sobre todo con la pobreza y la desigualdad, puede generar problemas. Y de hecho en algunos sitios los genera, no en todos, pero en algunos sitios también, ¿no? Me refiero también a la frustración de las segundas generaciones. Llevamos como una década y media, 2 décadas viéndolo en Francia y aquí en España se está empezando a ver ahora, como aquellos migrantes de segunda generación, es decir, migraron sus padres, ellos han nacido aquí ya, ¿no? Y en muchas ocasiones siente que no han tenido las mismas oportunidades que han tenido los nativos. Y ahí se genera frustración, se genera malestar, se genera rabia. ¿Es un problema de migración? No, es un problema de la frustración, pero es una frustración que tiene que ver con la discriminación, con la desigualdad, con la pobreza. Yo llevo 16 o 17 años dando clase en la universidad y he ido viendo cómo progresivamente se van incorporando migrantes de segunda generación a nuestras aulas. De hecho, el curso pasado, por ejemplo, yo tenía más personas en mi aula ya migrantes, o sea, hijos de migrantes, que personas de familias nativas españolas, ¿no? Y efectivamente ves que eran estudiantes universitarios, o sea, no era de los que les iba mal. Pero efectivamente ves que en cuanto rascas un poco hay una sensación todavía de discriminación. No tengo datos, pero valga la anécdota. En un aula del año pasado de la Universidad Complutense, Facultad de Ciencia Política y Sociología, insisto, mayoría de migrantes de segunda generación, las chicas, digo chicas que eran la mayoría, que venían a clase a las 10, 11 de la mañana, prácticamente sin dormir, porque se habían levantado para trabajar de reponedoras en un supermercado o en una panadería o en una cosa así, eran todas migrantes o hijas de migrantes, ¿vale? Y se quedan dormidas en clase, claro, claro. Entonces, y tienen esa sensación, de alguna forma, de que la igualdad de oportunidades no acaba de llegar. Entonces, eso también genera problemas. Yo creo que ahí tenemos que hacer un ejercicio en dos direcciones, ¿no? Primero, situar conceptualmente el tema. La migración no es un problema, es un fenómeno. Ahora, si no se gestiona bien, puede dar lugar a problemas. Pero entonces hay que eliminar la expresión el problema de la migración, que es una frase que oímos todos los días, a todas horas. Pues eliminémoslo. El fenómeno de la migración, ¿vale? Que es bien distinto. Y en segundo lugar, que eso no evite reconocer que hay momentos en los que cuando la migración se asocia y se alía con pobreza, con desigualdad, con frustración, con otras cosas, efectivamente puede dar lugar a los conflictos que puedan surgir, ¿no? Pero es uno de los grandes desafíos. Y decía Pedro, ¿cómo se puede entender esta Europa o estas democracias sin acudir al colonialismo? Claro. Efectivamente, esta Europa ha vivido en muchas ocasiones gracias al colonialismo que Pedro denunciaba, que sigue pasando, ¿eh?
sea, que aquí los neocolonialismos están a la orden del día. Lo que pasa es que el mundo se está reconfigurando. Esa reunión de esta semana con los líderes, ¿no? Rusos, chinos, Corea del Norte e India, eso reconfigura el mundo totalmente. De un Oriente, por llamarlo de alguna manera, frente a un, no sé, Occidente, no lo tengo muy claro. Creo que es más complejo, ¿no? Y nos llevaría a muchas más horas. Pero fijémonos a día de hoy dónde están todos los materiales estratégicos que necesitamos para desarrollar tecnologías o para desarrollar energías limpias. La gran mayoría no está en Europa, hay algo, pero la gran mayoría no está en Europa. Fijémonos qué pasó con las vacunas de la COVID. Acordaos de la vacuna de la COVID. ¿Te acordáis de aquello que decíamos? Hasta que todo el mundo no esté a salvo, nadie lo estará. Y por lo tanto hay países en los que tenemos que preocuparnos que lleguen las vacunas. ¿Quién suministró, a veces gratis, regaladas, y a veces a muy bajo coste, vacunas a buena parte de África y América Latina? Rusia y China. ¿Dónde están hoy las relaciones estratégicas? ¿Qué ocurre cuando se va a la Asamblea General de Naciones Unidas? Ese tipo de diplomacia, ese tipo de política opera. Por lo tanto, ese colonialismo sigue pasando en Occidente, en otros sitios. Lo que pasa es que ahora mismo está cambiando radicalmente en cuanto a materias primas, en cuanto a otro tipo de globalización en la que estamos, ¿no? Pilar, muy de acuerdo con tu propuesta. ¿Dónde estás, Pilar? No te veo. Pilar Ruiz. Bueno, pues sí, ahí te veo. Muy de acuerdo con tu propuesta. No sé si hay que hacerlo así o cómo, pero efectivamente, ojalá las niñas que nazcan ahora tengan alguna compensación por todos eso esa deuda, ¿no? Que las mujeres hemos ido acumulando a lo largo de los años. No sé si es esa o cuál es, pero por lo menos que seamos conscientes de que esa deuda existe y que ellas no tengan que seguir pagándola, ¿no? Al revés. Así que totalmente de acuerdo. Y luego, Carlos, con el tema del papel de los procesos electorales, pues mira, me has tocado la fibra sensible, porque primero porque soy politóloga, ¿no? Y le doy mucha importancia a esto de votar. Segundo, porque llevo toda la vida peleando contra los que dicen que esto de votar es lo de menos. No, no, perdona, no es lo de menos, ¿no? Hay muchas más cosas más importantes, sí, pero no es lo de menos, ¿no? Y en tercer lugar, porque yo siempre digo, joder, a veces la gente cuando hablamos de estas cosas dice la gente, pero yo qué puedo hacer. Y yo digo, hay tres cosas que puedes hacer, probablemente. La primera, allá en los casos en que tú puedas puedas tomar decisiones coherentes con tus valores, hazlo. Si yo estoy muy preocupada por el medio ambiente y puedo comprar alimentación de agricultura ecológica, tengo que hacerlo. Ahora bien, no siempre puedo, ¿eh? Primero porque no en todos los sitios hay y segundo porque no todos los bolsillos pueden pagarla. Con lo cual no siempre puedo, pero si puedo, tengo que hacerlo. Segunda cuestión. Aunque yo no pueda hacerlo, sí que tengo que exigirlo a los que pueden. Eso de las responsabilidades diferenciadas, ¿no? Entonces, a cada uno según su posibilidad y según su responsabilidad. Entonces, a lo mejor yo no puedo hacerlo, pero yo sí que tengo que exigir a las empresas que tengan agricultura ecológica y a los gobiernos que faciliten que exista agricultura ecológica, responsable, etcétera, etcétera. Entonces, primero, si puedo hacerlo, lo hago. Segundo, puedo o no puedo hacerlo, tengo que exigírselo a quien sí que pueda hacerlo. Y luego hay una tercera cosa que podemos hacer todos, que además es gratis y que no está mal vista, que es votar. Y se nos olvida, ¿eh? Se nos olvida totalmente. Y además tenemos que votar poniendo los criterios de esas cosas que decimos que son tan importantes. Porque resulta que tú hablas en foros como este o en otros, ¿no? Y todo el mundo está de acuerdo que los derechos humanos son fundamentales, que los temas ambientales son claves, que el feminismo ha cambiado el mundo y tiene que seguir cambiándolo, que la migración hay que gestionarlo, ¿no? Pero luego todos esos criterios los ponemos encima de la mesa a la hora de decidir nuestro voto. Y con esto yo no estoy pidiendo el voto a nadie, ¿eh? Ojo. Pero tenemos en cuenta estos criterios a la hora de elegir el voto. Porque con un voto se pueden decir muchas cosas. Se pueden castigar unas cosas y se pueden premiar otras. La sociedad civil, cuando llega a un proceso electoral, ¿qué hace? Que es una cosa que me pone muy nerviosa y me enfada muchísimo. La sociedad civil, cuando llega a un proceso electoral, desaparece. Se abstiene de todo. Y dice, no, es que estamos en campaña electoral, entonces no hay que influir. ¿Que no hay que influir? Ahora es cuando hay que influir. Justamente. Porque subyace en el fondo, por eso, Carlos, me gusta tanto tu pregunta, subyace en el fondo una idea de que la política es un terreno manchado, malo, de competición y privado.
Yo sé lo que voto yo, lo que votamos en mi casa, pero que no se entere el vecino. O sea, esos son resquicios de países que han pasado muchos años en dictaduras, ¿eh? ¿Por qué la sociedad civil se inhibe cuando se acerca un proceso electoral? Como mucho tienes unas ONGs de cooperación, de medio ambiente, no sé qué, que sacan una comparativa de programas y dicen, pues este programa es más ecologista, este menos, tal, vale, bien. Pero hay labores de incidencia de cada uno de nosotros, de organizaciones como la vuestra o como tantas, ¿no? Diciendo, oye, que llega el momento de votar, entonces pedimos que se vote a quienes defiendan esto o que no se vote a quienes están diciendo que cuando llegan los cayucos hay que dispararles. Que eso se está diciendo en España, por ejemplo. O a quienes están negando presupuestos para luchar contra la violencia machista. Pues no, la sociedad civil agarra y se inhibe. Dices, pero ¿cómo es posible? Es de locos. Y es justamente el momento clave de la incidencia, ¿no? Yo sé que decir esto es polémico y que además cuando llegan las elecciones todo el mundo se vuelve muy cuidadoso, muy pulcro, porque además todo el mundo tiene miedo de que se le relacione con un partido determinado, ¿no? Pues también va siendo hora de que cada cual se quite o que nos quitemos esos miedos, que efectivamente reconozcamos que el momento electoral es importantísimo, no es el único, pero es muy importante en democracia y que es un momento clave para que la sociedad civil incida con sus propuestas y que incida con sus planteamientos. Por lo tanto, creo que es una de las cuestiones claves esta que apuntas, Carlos. No sé si tenemos alguna cosa más. No, no tenemos nada más, pero quería hacer una anotación que me acaba de decir Juanjo Tamayo. Leandro, ¿estás todavía con nosotros? Sí, bueno, solamente deciros que acabamos de saber que ha fallecido el jesuita José María Tojeira de manera repentina por un infarto mientras daba una conferencia en la Universidad Zaldívar de Guatemala. Se encontró mal, lo llevaron al hospital y murió en el acto, ¿no? Es un jesuita español que ha vivido varias décadas en El Salvador, que sucedió a Ignacio Yacuría como rector cuando fue asesinado y uno de los más críticos del presidente Bukele y comprometido en las investigaciones sobre el asesinato de los jesuitas y de las mujeres salvadoreñas, ¿no? Que murieron en el año 89 y por eso queríamos hacerlo presente. Y no sé si Leandro quiere añadir algo más a esto. No quería añadir nada. Yo creo, me acaba de llegar también a mí la noticia y se la he pasado a Juanjo, porque suponía que era una noticia importante para aludir ahí al final de la reunión. Vale. Bueno, pues dejamos aquí la sesión de hoy. Estamos intentando solucionar para mañana este asunto. Haremos todo lo posible. Creo que va a funcionar porque ningún año nos ha fallado. Hay algún problema, creo que con la misma aplicación de Zoom, que no permite otra manera de, no sé, es que no sé qué deciros, porque he estado todo el tiempo a través de los jóvenes de la familia, como Cristina, que ha estado intentando arreglarlo y es, bueno, todo está bien, pero no funciona. Esta es la cuestión, ¿no? Pero bueno, mañana tenemos nuestra sesión que empezamos a las 12 de la mañana con Palestina, la exigencia negada con Teresa Aranguren. Procuraremos que todo funcione correctamente. Yo haré varias pruebas por la mañana y bueno, a partir de las 11:30 más o menos conectaré ya directamente en nuestra sesión. Así que muchísimas gracias, Cristina. Ha sido una conferencia muy iluminadora y solamente hay una persona que pedía una bibliografía que no sé si Os sería recuerdo, os recuerdo. importante. Mira, la Si pongo en la el chat. puedes escribir en el chat, Sí, yo la pongo aquí, es La sociedad de la desconfianza
Acaba de salir, de Victoria Camps. de Victoria Camps, sí. Y otro libro que se llama Poder y Libertad, de Josep Ramoneda, que salió el miércoles. Acaban de salir los dos esta semana. O sea que son, pero vamos, lo decía como ejemplo de que estos son los temas que a día de hoy tenemos todos en la cabeza y andamos todos debatiendo, pensando, escribiendo. Entonces, bueno, pues que Sí. efectivamente el tema que habéis propuesto es a día de hoy el tema. Así que muchísimas gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias, Cristina. Oye, y Hasta déjame que pronto. le dé las gracias a Mabel por la ayuda que me ha prestado antes, que no podía entrar y esas cosas, ¿vale? Qué Así que bien. Mabel, si estás Entre por ahí, unos y otros, pero si estás por ahí, gracias, amiga. entre unos y otros nos podemos ayudar siempre. Muchísimas gracias. Mañana nos vemos. Espero que sin dificultades. De todas maneras, estad atentos porque si tuviera que crear otra reunión diferente, os mandaré esta noche un enlace nuevo, ¿vale? Todavía no lo sé, pero mirad el correo mañana por la mañana, antes de conectaros. Saludos a todos, un abrazo.